A la piel la llamamos generalmente cutis o tegumento. Esto es un órgano que normalmente no le damos tanta importancia como tiene que tener. En general empezamos a ver que es importante cuando en los últimos años nos enfrentamos a las enfermedades de la piel y nos damos cuenta que sabemos muy poco de la anatomía, de la fisiología que tiene este órgano. Para que tengan una idea, es el órgano de mayor tamaño del organismo, aproximadamente es el 7,5% del peso corporal, y tiene algunas características que ustedes ya la vieron en histología, que hoy las vamos a utilizar y profundizar un poco en algunos aspectos. Bueno, si ustedes observan la cobertura general que tiene un animal, la piel es el órgano que lo separa del medio circundante, o de alguna manera también lo une al medio circundante, dado de que recibe absolutamente todas las influencias del medio, sean que estas puedan ser potencialmente dañinas o sea simplemente una forma de el animal informarse de qué cosas están pasando en el medio. Sin embargo, cuando observamos, también vemos que la piel, a nivel de los orificios naturales, se continúa directamente con las mucosas. Estos lugares, que llamamos uniones mucocutáneas, es donde se produce una transición entre la piel y la mucosa de recubrimiento de la cavidad. Acá vemos las que están en relación con las estructuras de la cara. Sin embargo, también van a tener lo mismo en regiones como el ano, en la vulva de la hembra, ¿sí? El prepucio del macho. Por lo tanto, estas partes de la piel donde hay cuestiones de transición tienen unas patologías especiales que se llaman patologías o enfermedades de las áreas mucocutáneas. Así que tómenla en cuenta. Uno de los conceptos básicos que retomamos es que la piel es un derivado, por un lado, del ectodermo no neural. Eso va a formar la capa más superficial, que es lo que llamamos epidermis. Y por otro lado, del mesodermo. Tanto el mesodermo de los somitos como mesodermo de la lámina lateral del mesodermo lateral nos dan, ¿sí?, la estructura dérmica de la piel, es decir, la dermis, y también una capa un poquito más profunda que es la hipodermis. Acá le pongo el audio y me dicen si lo escuchan bien. No puedo poner el audio. ¿Será que... Bueno, no hay audio. Qué raro. Fíjate si es una cuestión del puntero. La piel, cutis o tegumento que cubre la superficie corporal de los mamíferos es el órgano de mayor tamaño que posee. Aproximadamente el 7,5% del peso corporal corresponde a la piel. El cutis se continúa con las mucosas que recubren los orificios naturales a la forma de una línea de transición que forma el límite mucocutáneo. Esta zona es apreciable en todos los animales a nivel de estas aberturas naturales, como por ejemplo es el ano, los hollares, la boca, etc. La piel es un derivado del ectodermo no neural, que forma la capa más superficial, que es la epidermis, y del mesodermo, tanto de los somitos como del mesodermo lateral, que va a formar las capas más profundas denominadas dermis e hipodermis. La piel cumple importantes funciones y, en general, se observa como un indicador del estado general del individuo. Bien, esto es un poquito lo que charlaba recién en el audio. Son los puntos más importantes que tenemos que considerar como funciones que cumple la piel en el animal. Lamentablemente, las funciones estas
no las estudiamos en detalle y después seguramente las vamos a sentir como necesaria ese conocimiento. Lo primero, lo básico, la piel nos separa del medio, por lo tanto la principal función que le encontramos es la de protección. Y entendemos que esa protección es fundamentalmente mecánica. Pero háganlo un poco más amplio porque la protección física significa también que nos protege contra elementos como la radiación solar. Todos sabemos el efecto perjudicial que tienen los rayos ultravioleta en nuestra piel, que es clara, ¿sí? Y también es una protección química, porque vamos a ver que el producto de secreción que tiene la piel a través de sus glándulas se transforma en una verdadera protección química, en especial para regular la población de microorganismos que tiene la piel. Algunos de estos microorganismos que son considerados, ¿sí?, habitantes naturales de la piel, en algunos casos se transforman en patógenos, sobre todo cuando la piel sufre soluciones de continuidad, es decir, cuando aparecen heridas. Un punto importantísimo, la piel como elemento activo en la termorregulación. Nosotros sabemos que todos los animales domésticos tienen que conservar esta temperatura corporal que está alrededor de los 37-38 grados. La piel interviene no solo porque tiene una importante red vascular que puede abrirla y cerrarla, ¿sí?, gracias a la inervación autónoma que tiene, sino también que produce sustancias, ¿sí?, líquidas que permiten bajar la temperatura corporal. Por lo tanto, estos son elementos que no hay que olvidar. Lo mismo nos pasa con el pelo. El pelo que van a encontrar en la piel forma una capa entre la superficie cutánea y los mismos pelos que atrapa aire. Y eso también actúa como un elemento en la termorregulación. Finalmente, el otro punto funcional que no hay que olvidar es este asunto de que la piel tiene abundantes terminaciones nerviosas. Y estas terminaciones son muy variadas. De manera que este órgano es un órgano sensorial en el cual se pueden percibir estímulos táctiles, estímulos de presión, estímulos de temperatura y uno muy especial que no hay que olvidar nunca, que es el del dolor. Vamos a ver qué decía yo en el audio. Dado que la piel es la superficie límite entre el organismo y el medio que lo rodea, su función principal es protegerlo de los factores ambientales que son potencialmente dañinos. Esta protección es química y física. Fundamentalmente la entendemos como una protección mecánica al principio, pero también la piel nos protege contra elementos del medio no visibles, como pueden ser la radiación proveniente de la luz solar. Además, representa la primera barrera de defensa contra los microorganismos. Esto es muy importante porque normalmente olvidamos que la piel es el lugar donde existe una flora y fauna naturales de microorganismos que cumplen distintas funciones. Algunos de estos microorganismos se pueden transformar potencialmente patógenos si existen soluciones de continuidad de la piel. Es importante recordar que la piel actúa activamente en todos los procesos de termorregulación, no solamente por la importante red vascular que posee, sino también porque tiene glándulas específicas que producen un líquido que logra bajar por su evaporación la temperatura corporal. Además, en el subcutis suelen acumularse tejido adiposo, es decir, células adiposas, que intervienen como una barrera que aísla el animal del medio. Las diversas terminaciones nerviosas que tiene la piel la transforman en un gran órgano sensitivo o sensorial que informa de las condiciones externas del individuo. Si recordamos, en la piel vamos a encontrar receptores táctiles, receptores de temperatura, receptores de presión y también podemos encontrar otro tipo de receptores asociados a la vibración. Bien, un punto importante que a veces dejamos de lado es qué tan importante es la piel
para el veterinario. Es lógico pensar que el primer elemento con el que se van a encontrar en una examinación clínica es la piel. Y a través de la piel, en general, nosotros evaluamos el estado general del animal. Cuando vemos una piel elástica, íntegra, con el pelo brilloso y sedoso, en general pensamos que ese animal está bajo buenas condiciones corporales. También la utilizamos, sobre todo en la elasticidad, para investigar el grado de hidratación que tiene el animal. Se hace una prueba que se llama prueba del pellizco, en el cual se retuerce una parte laxa de la piel y se toma el tiempo aproximado de cuánto tarda en retornar a su aspecto normal. Estos datos, que normalmente los hacemos en forma bastante sencilla, son todas cuestiones que dependen de las propiedades que tiene este órgano. La otra cuestión es que utilizamos mucho las capas de la piel para intervenir en forma terapéutica. Es decir, hay dos tipos de inyecciones relacionadas con la piel, que son la inyección intradérmica, donde dejamos el fármaco o el líquido que queremos inyectar en las capas dérmicas de la piel. Es bastante complicada, se hace con agujas muy finas, pero con práctica se pueden hacer en forma rutinaria. Y finalmente, la más común de todas, que es levantando la piel laxa de algún lugar. En el caso de los pequeños animales se usa mucho las paredes laterales del tórax, la piel que cubre esas paredes, se hace la inyección subcutánea. En estos casos se puede poner hasta cantidades de líquido importantes. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en fundamentalmente la capacidad de absorción que tiene ese tejido celular subcutáneo. Por esta red vascular que mencionamos es que nosotros podemos hacer uso de estas cuestiones. Generalmente olvidamos que el cutis de los animales es para los veterinarios una de las primeras estructuras con las cuales nos encontramos en la práctica diaria. Lamentablemente, salvo en algunos cursos que tiene el plan de estudio, la piel es dejada de lado o se ve muy superficialmente, y cuando llegamos a los años en los cuales existe necesidad de conocer las enfermedades que sufre la piel, nos damos cuenta que tenemos poca idea de lo que es su estructura y su fisiología. Por otro lado, no tenemos que olvidar de que existe un subproducto, sobre todo de la industria frigorífica de bovinos, que son los cueros. En su momento, Argentina fue uno de los principales exportadores, y si bien con el advenimiento de los productos sintéticos y el bajo costo que tienen estos, el cuero ha sido progresivamente desapareciendo del mercado o ha bajado mucho sus precios, sigue siendo un subproducto de esta industria que como veterinarios tenemos que evaluar. Bien, acá está un poquito el punto final que les hablaba en el audio. Si decimos que la piel es el 7,5% del peso corporal, estamos hablando que en cada bovino que se faena, un 30-35 kilos son piel. Por lo tanto, esto ha llevado a una industria muy antigua que nos trajo muchos problemas porque contaminó las napas de agua por los productos que se usaban para el curtido, que es la industria del cuero. En estas imágenes vemos el proceso, ¿sí?, industrial por el cual se hace el curtido, el producto final, que puede ser el cuero completo, o láminas, que se destinaban mucho a todo lo que era la marroquinería en general. Actualmente está cayendo en desuso y esto genera un problema en la industria frigorífica porque ya se está hablando de que el cuero que bajó tanto de precio es un descarte. Y para descartarlo nos trae problemas, porque o hay que quemarlo
lo cual contamina o hay que enterrarlo. Así que son todas cuestiones que en el futuro ustedes van a tener que abordar. Vamos un poquito a la estructura de la piel, que ustedes la conocen por histología. La piel va a tener una primera capa superficial que es la epidermis, una capa de tejido conjuntivo sobre la que apoya, que es la dermis, ¿sí? Y una última capa, que si bien no es piel propiamente dicha, ¿sí? Casi todos los libros de anatomía recomiendan incluirla, que es la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Yo lo único que voy a tratar acá es de complementar este tema de epidermis. Epidermis es simplemente el epitelio, o por lo menos así lo recordamos. Sin embargo, yo los invito a pensarlo como un complejo epidérmico, porque no solamente es el epitelio, sino también los folículos pilosos que forman los pelos, las glándulas sudoríparas que vamos a encontrar en la dermis y las glándulas sebáceas. Es decir, estos tres elementos que formarían, junto con la epidermis, el complejo epidérmico, profundizan hacia la dermis, pero son de origen epidérmico, es decir, nacen del mismo epitelio. Cuanto a la estructura de la piel, esto se ha visto bastante en el curso de histología y por lo tanto vamos a recordar de que básicamente lo que conocemos como cutis tiene dos capas. La capa ectodérmica, que corresponde a la epidermis, y la capa mesodérmica, que corresponde a la dermis. Existe, y vamos a incluir como parte de la estructura de la piel, una tercera capa que corresponde al tejido celular subcutáneo, también llamado hipodermis, que es lo que permite unir la piel a los tejidos subyacentes. Vamos a complementar algunos de los conceptos que ustedes ya vieron. Por un lado, cuando hablamos de epidermis, de preferencia podríamos hablar de complejo epidérmico, porque no solamente estamos hablando de las capas de este epitelio estratificado pavimentoso fuertemente queratinizado, sino también de formaciones que surgen a partir de este epitelio. Concretamente hablamos de los folículos pilosos que forman los pelos, de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas que migran hacia el interior de la dermis, pero que en todo caso son derivadas de la capa superficial del cutis. Bien, empecemos con el complejo epidérmico, repasamos un poquito este epitelio. Las características básicas de este epitelio es que en la piel está fuertemente queratinizado. Ese estrato córneo que se forma en la superficie está expuesto permanentemente a descamación. Por lo tanto, la actividad de este epitelio es muy alta. Hay algunos elementos, ¿sí?, que están junto con las células de la epidermis. Uno de los elementos es el que le da pigmentación a la piel, los melanocitos. Como pueden ver, nosotros podemos subdividir por las características morfológicas, ¿sí?, en distintas capas a este epitelio. A nosotros nos interesa básicamente de que hay una capa germinativa que es la basal, y después, a eso se lo suele encontrar en los libros también como estrato generativo de Malpighi, y después hay capas en las cuales se van modificando las células para finalmente transformarse en células muertas totalmente queratinizadas. Estos estratos de la piel no son importantes. Lo que sí es importante es el grado de queratinización. Eso vamos a ver que varía en los distintos lugares del animal y por supuesto de una especie a otra. La epidermis es el estrato superficial de la piel y deriva del ectodermo no neural que recubre la superficie del embrión. Su espesor es variable y presenta un grado de cornificación que varía según la región corporal.
En las áreas cubiertas de pelo se encuentra una capa córnea regular, pero en las áreas desprovistas de pelo, como las almohadillas digitales, el hocico del perro, el morro de los cerdos y el plano nasolabial de los bovinos, la cornificación es gruesa y provee de protección extra. Es un hecho comprobado que el espesor de la capa queratinizada está en relación con los estímulos mecánicos que recibe. La epidermis íntegra es una verdadera barrera defensiva que impide el ingreso de los microorganismos. Está formada básicamente por dos estratos celulares diferentes: el estrato germinativo, ubicado en la parte profunda y en relación con la dermis, y un estrato córneo superficial. Estos estratos es posible dividirlos en distintas capas de acuerdo con sus características morfológicas. Además de las células del epitelio, en la epidermis aparecen los melanocitos que le dan la pigmentación. Si recuerdan, los melanocitos eran células derivadas de la cresta neural y que después de una migración colonizaban la piel en formación. La epidermis carece de vasos sanguíneos y se nutren por el pasaje de sustancias provenientes de la dermis. Es uno de los tejidos con mayor tasa de reproducción celular, ya que está expuesta a constante descamación, de manera que el estrato germinativo muestra muchas células en mitosis. Es importante recordar que cuando analizamos la capa superficial del cutis, se debe comprender. Bien, pasemos ahora un poquito a estos anexos que se formaban Profe, en el... disculpe. Le ¿No? preguntaron en el chat, una chica le preguntó, le hizo una pregunta en el chat, por si no la había visto. No, no la vi, no tengo el chat abierto. Le puso, ya le leo. En la epidermis como tal no hay vasos sanguíneos, ¿verdad? Quédate tranquila que ya las voy respondiendo. Eso lo vamos listo, manejando disculpe. nosotros. Quédense tranquilos, ¿eh? No, disculpe, ya, yo por las dudas, porque por ahí no tenía micrófono, perdón, profe. No, no hay problema. Bueno, vamos a empezar un poquito con este asunto de el complejo epidérmico. Ya vimos lo básico que tienen que saber del epitelio, o de lo que tenemos que conocer del epitelio, y ahora vamos a empezar con los pelos. Los pelos son fundamentales en los animales. Ustedes tienen en claro de que casi toda la superficie corporal en los animales domésticos está cubierta de pelo, y aún en las razas que se consideran desprovistas de pelo, como puede ser el chihuahua desnudo, como puede ser el perro pila argentino, hay algunas variedades de gatos también, existe una muy delicada capa de pelos, muy pequeños, atróficos se los considera, que cubre casi toda la superficie. Estos pelos se forman a partir de un folículo, son formaciones córneas, por supuesto, ¿sí? Rígidas, que se forman a partir de un folículo que está profundamente metido en la piel, ¿sí? En general, estos pelos, ¿sí?, crecen a partir de una zona muy vascularizada del folículo, que es lo que denominamos papila. Y la parte más baja tiene un bulbo, ¿sí?, que es un ensanchamiento celular que permite el rápido crecimiento del pelo. Se distinguen distintas partes del pelo, se distingue la corteza y la médula, hay también una cutícula. Esto sirve para diferenciar los pelos de los individuos, ¿sí? Pero para nosotros, básicamente, lo que vamos a asociar con el pelo es a las glándulas sebáceas, de las cuales vamos a hablar muy poco, porque su producto es un cerumen que está destinado fundamentalmente a mantener, ¿sí?, lubricado el pelo o bajo determinada hidratación o protección, porque también tiene sustancias oleosas, y vamos a tener un tipo de las glándulas sudoríparas que también está asociada al pelo. La cobertura de pelo de los animales es algo que vamos a usar muchísimo, sea para identificar el animal, por el color que tienen esos pelos, ¿sí?, o sea porque los pelos van a tomar funciones especiales. Y vamos a ver de que tenemos que diferenciar el pelo de cobertura normal del pelo especial, que puede tener alguna función particular. Muchos de ellos son táctiles.
Aquí tienen un corte, ¿sí?, histológico real, donde se ve la papila, ahí, que sería esta parte, ¿sí?, se ve la zona del bulbo del pelo, lo que se ve es la corteza, y se ven las capas, ¿sí?, o vainas que están formando a este nivel el folículo. Aquí, en la piel de una rata, se observan varios folículos pilosos, ¿sí?, que aparecen proyectándose a la superficie. Uno de los datos importantes es que nosotros creemos que cada folículo produce un solo pelo. Bueno, no es así. En los animales van a encontrar folículos con un solo pelo y folículos que pueden tener hasta 8 o 10 pelos. Depende mucho de la especie. Varía el tipo de pelo que producen cuando es uno o varios. El pelo es un filamento córneo que se forma a partir de las células epiteliales de la epidermis. Básicamente consta de un tallo que se prolonga por sobre la epidermis y una raíz inserta oblicuamente en el corion. En esta última es posible distinguir el bulbo y una papila que contiene los vasos sanguíneos que nutren al pelo. Anexo a estas estructuras existe el músculo erector del pelo, que es liso y se encuentra inervado por fibras colinérgicas del sistema simpático. La capacidad de elevar el pelo en conjunto permite aumentar la capa de aire que existe entre la piel y la cubierta pilosa para ayudar a regular la temperatura corporal, aunque también es un reflejo en algunos animales que es utilizado para intimidar a otros. Casi toda la piel de los animales se encuentra cubierta de pelo y la densidad es variable según las especies. Como se puede ver en el cuadro, los datos indican que 25.000 pelos por centímetros cuadrados posee el gato, entre 1.000 y 9.000 en el perro, 900 a 1.300 en el bovino, 800 en el equino y solamente 20 a 30 pelos por centímetro cuadrado se encuentran en el cerdo. El pelo de cobertura o del manto en realidad está formado por dos variedades de pelo. El pelo guía, que falta en los ungulados, es recto, es rígido, largo y de espesor constante y escaso. El otro pelo, llamado pelo arista, es más grueso, más corto que el anterior y posee un engrosamiento próximo a la punta. Este último tipo de pelo falta en el perro. La lana que forma el principal recubrimiento piloso de los ovinos posee características morfológicas que la diferencian de los dos tipos de pelo mencionados. Es menos larga, la lana es menos larga, fuertemente ondulada y carece de médula. Por otro lado, las cerdas que recubren la piel del cerdo son pelos de cobertura muy rígidos y robustos con la punta bifurcada. Este tipo de pelo robusto aparece también en algunos pelos del pabellón auricular, las cejas, la barba de la cabra y el mentón del caballo. Bien, acá completamos un poquito lo que veníamos diciendo de pelo. Ahí tienen el cuadro con la densidad. Es claro que a la especie que ustedes se dediquen va a tener particularidades y en la piel aparecen muchas, ya que es un órgano que se ha modificado a lo largo de la evolución para cumplir una función muy específica. Como pueden ver, acá se mencionaron algunos tipos de pelo. Es decir, hay pelos que son como las cerdas de los cerdos, muy duros y que cumplen funciones especiales. El caso más completo son las cejas, ¿sí? Pero también es un pelo las pestañas. Y eso lo vamos a ver más asociado a lo que serían los órganos accesorios al globo ocular, es decir, todo esa. Ya les había mencionado que la pigmentación del pelo no siempre es la misma que la de la piel, ¿sí? A veces, sobre una piel negra, hay pelos blancos, ¿sí? En el caballo eso se da, aparece muy comúnmente en el caballo tordillo y moro, que son dos pelajes que aparecen en forma general grisáceo. El otro punto que nos sirve desde la profesión es la dirección de los pelos. Los pelos están generalmente oblicuos,
con respecto a la superficie cutánea. Pero también van a seguir líneas, ¿sí? Y van a formar remolinos en la piel. Estos pueden variar de individuo a individuo. Así que, por ejemplo, en el equino se han utilizado en fichas como modelo para identificar a cada uno de los individuos, ¿sí? Esto se suma a otras cuestiones. ¿Hay áreas desprovistas de pelo en los animales? Sí, por supuesto que las hay. Yo mencioné algunas que tienen que ver con la parte, el extremo rostral de la cabeza. El morro del cerdo, el plano nasolabial de los rumiantes, el hocico del perro, pero hay otras también donde vamos a encontrar falta de pelo. Por ejemplo, la parte anocutánea que tiene el canal anal, ¿sí? En los carnívoros, que lo vieron el año pasado, es un área que carece de pelo. Las almohadillas digitales sobre las cuales apoyan los carnívoros, todos esos elementos, todos esos lugares están desprovistos de pelo, pero están muy poblados de glándulas, y eso lo vamos a ver ahora en detalle. Bien, acá tenemos algunos de los pelos especiales comunes que ustedes pueden ver en la superficie del animal. En este caso, en este equino que se ve en la imagen, tanto la crin, ¿sí?, como el flequillo y la cola parecen tener pelos bastante similares entre sí y muy diferentes a los de cobertura. No solo la pigmentación cambia, ¿sí? Este animal, que por el pelaje sería un zaino, ¿sí?, porque tiene una cobertura marrón y tiene las crines y la cola, ¿sí?, al igual que los cabos, mucho más oscuros, presenta en este caso pelos mucho más duros, mucho más largos, de crecimiento más rápido en la zona dorsal del cuello, que es lo que llamamos crin, en el flequillo, que sería la parte dorsal del cráneo, y finalmente desde la base de la cola y toda la parte de la cola aparecen esos pelos largos. Son distintos a los pelos de cobertura, no se les aplican funciones especiales, salvo en algunos lugares. Por ejemplo, en la parte palmar y plantar de la articulación del nudo aparece esta línea de pelos más larga, que se prolongan un poquito sobre la cuartilla, que es lo que se conoce como cerneja. Esta cerneja generalmente permite de que tanto el sudor como el agua que escurre caiga directamente al piso en forma vertical, no toda, en parte, y evite de que los bulbos, ¿sí?, de la región del casco se humedezcan excesivamente, ¿sí? Tiene una función de conducir los líquidos hacia otro lado. Vamos a ver qué es lo que decía yo. La disposición del pelo es un tema para tener muy en cuenta en los animales domésticos. No solo la pigmentación, el largo, sino también la dirección que tienen los mismos, porque en algunas especies, como en el equino, se forman líneas y remolinos que varían de un individuo a otro y pueden identificarse y pueden utilizarse para identificar a los mismos. Como se vio en la imagen anterior, donde aparecen, ¿sí?, distintas líneas de organización del pelo y remolinos en distintas regiones. Estos elementos se pueden tomar como una característica particular del individuo. Por supuesto, existen algunos pelos especiales, diferentes a los pelos de cobertura. La crin y la cola del equino, como se ve en la imagen, son muy diferentes del pelo de cobertura. Son largos, generalmente tienen una coloración particular, no siempre similar a la cobertura. El flequillo y la cerneja son también ejemplos de pelos gruesos y largos ubicados en regiones particulares. La cerneja, como se ve en la imagen, es el conjunto de pelos que se observan en la parte palmar y plantar del nudo y cuartillas, y previene parcialmente el escurrimiento de agua y de sudor hacia los talones y el casco. Bien, nos quedan los otros pelos especiales, que son los pelos asociados a funciones sensitivas. Acá en la imagen se ve lo que son las terminaciones sensitivas de distintos
distinto tipo. Acá hay corpúsculos de Pacini, discos de Merkel, terminaciones libres, etcétera, etcétera, que están siempre en la dermis, pero proyectándose hacia la piel. Esto es lo que voy a tener típicamente en una región que está desprovista de pelo. Pero en las regiones donde los pelos son abundantes, se suman a estas terminaciones, ¿sí?, otras asociadas al pelo. Estas tienen distintos nombres y se les han ido encontrando distintas funciones. Estos pelos, cuando son gruesos, generalmente se los llama vibrisas, ¿sí?, y van a tener funciones importantes en lo que es la detección. Por supuesto, ¿dónde van a estar fundamentalmente estos pelos? En las regiones craneales del animal, es decir, en todo lo que va a ser distintas regiones de la cabeza. Por eso acá van a ver algunos ejemplos, ¿sí?, y de los 7 que están puestos hoy corresponden a alguna región de la cabeza. Algunos de estos pelos, ¿sí?, están destinados a tomar la vibración, es decir, que los estimulan directamente las corrientes de aire. Otros son justamente por contacto con superficies o con elementos que los estimulan. Pero, en cualquiera de los casos, son elementos muy importantes para que puedan estar dando a la piel sensible. Esto ustedes lo tienen que integrar. Estas fibras que están acá, como estas que están acá, se incorporan al nervio, ¿sí? ¿Qué parte del nervio son? Son las fibras sensitivas. Estas vienen desde la piel, así que las consideramos fibras exteroceptivas. Es decir, vamos armando todo el esquema. La piel no es una cosa separada del resto. Lo nervioso que tenemos acá, en algún momento lo estamos estructurando con un nervio, ¿sí?, periférico. Los pelos táctiles son estructuras similares a las cerdas y de mayor longitud que los pelos de cobertura. Están provistos, como muestra la imagen, en un bulbo inserto en un seno vascular multicavitario y en relación con numerosos corpúsculos sensitivos. Algunos de estos táctiles, otros terminaciones nerviosas libres, son de distintos tipos. Estos cuerpos insertos en la piel lo que hacen es permitir que el animal pueda tomar sensaciones o percibir estímulos a partir del movimiento del aire o de estructuras que los rozan. Son realmente verdaderos elementos que sirven para detectar en forma muy específica estímulos ambientales. Por lo tanto, hay que considerarlos como una verdadera especialización sensitiva. En la imagen siguiente van a ver que existen distintas regiones de la cara, labios, mentón, región supraorbital e infraorbital, con distintas estructuras de pelo táctil. También se observan en el carpo de algunos animales. Ustedes se darán cuenta lo mucho que el ser humano perdió desde el punto de vista sensitivo, ¿no? Es decir, no es exclusivo del ser humano la pérdida de estos corpúsculos, también sucede en los primates, y aparentemente es por el gran desarrollo del sistema visual. Es decir, nosotros hemos puesto gran parte del cerebro a funcionar el sistema visual y hemos ido limitando todos estos elementos que son realmente verdaderos detectores que conectan al animal con el medio. Acá tenemos en el perro algunos de esos pelos que son fácilmente visibles porque son largos y tienen forma de cerdas, duros. En el cerdo aparecen muchos en la región de los labios, en la zona del mentón. El bovino los tiene también en la zona que rodean a los ojos. Es decir, los vamos a ver aparecer en distintos lugares. Por lo tanto, esto es un poquito la función anexa que tenemos a algunos pelos que se han especializado. Bien. Ahora vamos a empezar un poquito con este asunto del sistema glandular. El sistema glandular de la piel es sumamente importante y está basado fundamentalmente en dos tipos de glándulas. Las sudoríparas, que son glándulas tubulares, y las sebáceas, que son glándulas acinosas. Como pueden ver,
cuando hablamos de glándulas sudoríparas, estamos hablando en realidad de dos tipos de glándulas. Las glándulas que llamamos ecrinas y las glándulas que llamamos apocrinas. Las ecrinas son las que en los animales prácticamente están ausentes. Se asocian con las zonas desprovistas de pelo y desembocan en la superficie de la piel por medio de un poro. Las apócrinas, no, es apocrinas. Está puesto con un tilde, pero en realidad todo ahora es así. Es endocrino, apocrino, ¿sí? Paracrino. Antes era distinto, pero bueno. Estas glándulas también son glándulas tubulares, pero se asocian fundamentalmente con el pelo. Es decir, su producto de secreción se libera en el folículo piloso. Estas glándulas también son variables en forma. Por ejemplo, si uno ve estas glándulas apocrinas en los equinos, va a ver que son de esta forma, muy desarrolladas, muy enroscadas, un contorno largo. Si uno las ve en los carnívoros, especialmente en el perro, va a ver de que los segmentos terminales se enrollan poco. Es decir, que en el equino pueden producir grandes cantidades de secreción y en los carnívoros mucho menos. ¿Sí? Yo creo que acá tenía algo para hablar. Las glándulas que se forman a partir de la epidermis son de dos tipos. Las que conocemos como glándulas sudoríparas y las que conocemos como glándulas sebáceas. Sin embargo, mucho se ha proyectado el conocimiento de la piel humana hacia veterinaria y no se han hecho las diferenciaciones correspondientes. En la imagen se pueden ver dos tipos de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas. Las primeras son glándulas sudoríparas que prácticamente no están presentes en la piel de los animales. Se encuentran en la piel de los primates, especialmente en el humano, y ampliamente distribuidas en las zonas con escaso pelo o sin pelo. Son en realidad las glándulas que producen el sudor, tal como lo conocemos, que es una producción que va a permitir, ¿sí?, excretar muchos productos, pero también bajar la temperatura corporal. El segundo tipo de glándulas son glándulas sudoríparas apocrinas que están en relación con el folículo piloso. Estas son las que presentan todos los animales domésticos. Ahora, también existen diferencias. Como ustedes ven, son largos tubos enrollados sobre sí mismos. Bueno, esos tubos, en el caso de los caninos y los felinos, son muy poco tortuosos, por lo tanto hay poca capacidad de producción. Sin embargo, en el equino y en algunas zonas del cerdo aparecen en forma muy larga y tortuosa, con la cual la producción que van a tener de su secreción es amplia. ¿Para qué sirven estas glándulas? Estas glándulas sudoríparas apocrinas se las considera las productoras del olor corporal, por lo tanto son sumamente importantes para los animales, ya que permite identificarlos entre sí. Una importante diferencia entre unas y otras es el punto de desembocadura de su conducto. Las ecrinas se abren directamente en la superficie de la piel a través de un poro. Las apocrinas se abren hacia el folículo piloso. Bien, algunas cuestiones más de estas glándulas que tienen que ver con su producción. Ya habíamos dicho que las ecrinas había muy poco en los animales y aparecían en las regiones que tenían escaso pelo o estaban desprovistas de pelo. Por lo tanto, hacia las que nosotros llevamos nuestra atención en los animales domésticos son las apocrinas. Estas aparecen en casi todas las regiones cubiertas de pelo, pero son abundantes en algunos lugares más que en otros. En esta imagen se ve claro cómo las zonas laterales del cuello, las regiones laterales del abdomen y las zonas de las ingles, ¿sí?, son abundantes en esta glándula y producen una gran cantidad de secreción cuando el animal ejercita. ¿Qué es lo que tenemos acá también para diferenciar? Bueno,
La secreción, y esto es muy importante. Cuando hablamos de secreción de las glándulas endocrinas, estamos hablando de una secreción principalmente acuosa que actúa también en el equilibrio metabólico del animal, porque se transforma en un verdadero excretor de elementos de sales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el bicarbonato, ¿sí? Por lo tanto, la piel interviene también en estos mecanismos. Por supuesto, su función es también bajar la temperatura corporal al cubrir con un líquido la superficie epidérmica. Las apocrinas en realidad tienen una producción oleosa, aceitosa, que va a tener bastante proteína del tipo de las albúminas y va a tener lípidos que actúan como sustancias odoríferas. Por eso yo les mencionaba que fundamentalmente una de las funciones principales en los animales de estas glándulas es dar el olor característico de cada individuo. Es decir, que van a tener funciones odoríferas. Y en algunos sectores, como vamos a ver al final de esta presentación o más adelante en esta presentación, vamos a ver que forman acúmulos, ¿sí?, compactos que se transforman en verdaderas glándulas cutáneas modificadas. Este asunto que tenemos acá, ¿sí?, nos pone ahora en una cuestión bastante distinta. La otra función que tiene esta secreción, que no podemos llamar clásicamente sudor en los animales, ¿sí?, porque no tiene nada que ver con el sudor del hombre o de los primates, tiene que ver con producir una acidificación de la superficie corporal, con lo cual también actúa, ¿sí?, como una protección química para limitar el crecimiento de determinados organismos. Las otras cuestiones que tiene el cuadro son bastante evidentes, ¿sí? La función, que ya la mencionamos, y este asunto de que se asocian al folículo piloso, y las otras tienen un conducto terminal que se abre en la piel, directamente en la superficie. Sigamos con lo que... De manera que vamos a tratar de destruir un mito que existe muy comúnmente, que es que los caninos no tienen glándulas sudoríparas. En realidad sí tienen glándulas sudoríparas, estas son de tipo apocrino, al igual que los otros animales, pero tienen una parte distal muy poco convoluta, por lo tanto producen menor cantidad de secreción y están distribuidas en forma no tan densa como en algunos animales. Ustedes pueden ver en el cuadro que se presenta la función que tienen estas glándulas apocrinas en los animales. El producto final de secreción es fundamentalmente un producto oleoso, es decir, aceitoso, tiene amplias cantidades de proteína y también tiene lípidos. Los lípidos están relacionados con la presencia de sustancias odoríferas y las proteínas que son del tipo de las albúminas es claro verlas, por ejemplo, en los caballos después del ejercicio. La sudoración se transforma como en una espuma blanca justamente por el alto contenido proteico que tiene. Muy poco vamos a decir de las glándulas sebáceas, que como ustedes saben están asociadas también al folículo piloso. Lo que sí debemos recordar que en su conjunto la producción de sebo más el producto especial de estas glándulas sudoríparas apocrinas forma en conjunto una sustancia, ¿sí?, acuosa que tiene características ácidas y que también es una verdadera membrana de protección, o por lo menos regula la población de microorganismos que habitan en la piel. Por eso es importante, a la hora de recomendar los baños para los animales, pensar que con cada baño uno estaría lavando todos estos productos naturales que tiene el animal y que de alguna manera colaboran con la protección. Se las considera todas con función odoríferas. La mayoría de ellas van a ser glándulas que son una mezcla entre sebáceas y sudoríparas, y el conjunto de la secreción es lo que da este efecto. En general siempre
ustedes asocien lo odorífero, que esta función que citamos como basada en el estímulo olfativo, como indicadores del estado del animal, tanto social como reproductivamente. Por eso muchas de estas glándulas van a tener una regulación hormonal. Empecemos con el cerdo. En el cerdo se cita, por ejemplo, ¿sí?, las glándulas del mentón. Estas glándulas del mentón, que están ubicadas un poquito por detrás, ¿sí?, del labio inferior, en la región intermandibular, suelen tener algunos pelos un poco más largos y unas glándulas compactadas, ¿sí?, que son del tipo de las sebáceas y sudoríparas apocrinas, por supuesto. Todos estos datos son datos para que los tengan en cuenta, no son datos anatómicos así como que les vamos a preguntar, a ver, ¿dónde están las glándulas del chancho? ¿Sí? Bien, el otro lugar donde el cerdo suele tener glándulas, ¿sí?, es en la región palmar del carpo. Aquí se habla directamente de glándulas carpales o directamente el órgano carpal del cerdo. Como pueden ver, hay un miembro pelviano también desde una vista plantar para que observen que no existen en ese lugar. Acá van a aparecer una serie de orificios, ¿sí?, varios, donde vuelcan su producción, son visibles a simple vista, con el ojo desnudo ustedes las pueden ver. Debajo de estos orificios lo que van a tener es un gran acúmulo de glándulas del tipo también sebáceas y sudoríparas que utiliza el animal como marcación, ¿sí? Casi todo este sistema odorífero que tienen los animales está ligeramente más desarrollado en los machos que en las hembras. Por supuesto, en la imagen aprovechamos para mostrar otras cosas, ¿no?, como la almohadilla córnea, que aparecen acá en lo que serían las pezuñas, que son órganos que también vamos a tener que considerar hoy. Bien, el querido felino. Los felinos, ¿sí?, ustedes vieron que se refregan sobre todo la zona de la cara en distintos elementos, inclusive personas. Y ahí nos dejan el olor, nos dejan los pelos, etcétera, etcétera. Tienen una serie de glándulas alrededor de la boca, por eso se le da el nombre de circumorales, ¿sí?, que son del tipo de las sebáceas. Están en casi todos los felinos, no solamente en los gatos domésticos. Por lo tanto, este fenómeno de marcar que hacen los gatos, no les quiero destruir la imagen de que el gato se refriega porque los quiere, porque seguramente los quiere, pero también los quiere marcar como que son propiedad de ustedes. Bien, tanto en los felinos como en los caninos va a aparecer en la región dorsal de la cola, ¿sí?, como pueden ver acá en el dibujo, también una serie de orificios que corresponden a glándulas sebáceas, que son bastante más grandes que las comunes y que también actúan como elementos de marcación. Y ustedes ven acá, aparece la cola un poquito más coloreada, los pelos de la cola un poquito más coloreados, porque estas glándulas suelen producir la secreción que lubrica, ¿sí?, y mantiene ligeramente más oleosos esta zona de los pelos de los carnívoros. Son, por supuesto, las glándulas de la base de la cola o de la parte dorsal de la cola. Este sí es una adaptación bastante importante que tenemos que ver en los carnívoros. Ya lo vieron el año pasado, tiene que ver con la región terminal del tracto digestivo, ¿sí? Ustedes acá están viendo la región anocutánea, y todo esto que tenemos acá lo describimos el año pasado como el complejo anal. Este complejo anal está formado por la terminación del tubo digestivo, es decir, el canal anal, que en esta parte lo que estamos viendo es el área anocutánea, ¿sí?, dos pequeños sacos que están ubicados a ambos lados,
del canal anal, que son los sacos anales, y todas unas pequeñas glándulas sebáceas modificadas que corresponden a las glándulas perianales o circunanales. Estas glándulas, por ahí en patología las van a ver porque algunas veces son afectadas por tumores, y estos tumores son hormonodependientes, por lo tanto una de las soluciones que se propone es castrar el animal. Así que estas glándulas son glándulas odoríferas muy importantes. Y en el interior del saco van a encontrar también glándulas, son las glándulas del saco anal. Estas glándulas del saco anal, acá se ve cortado el saco, ¿sí? Van a liberar su producto de secreción al canal anal, es decir, el orificio lo voy a ver justo donde comienza la región anocutánea o zona anocutánea del canal. ¿Para qué sirven esto? Bueno, por supuesto, también tienen sustancias odoríferas, pero el conjunto de la secreción permite lubricar el pasaje de la materia fecal en este sector. Si ustedes recuerden de que los carnívoros silvestres se alimentan de todo lo que pueden, ¿sí? Aprovechan al máximo los cadáveres de animales que cazan o que encuentran ya muertos. Esto hace de que la materia fecal que producen generalmente es dura. Por lo tanto, esta materia fecal dura comprime los sacos, se libera el producto y esto hace que lubrique un poco, y también en la materia fecal de estos animales quedan sustancias odoríferas que marcan el territorio, ¿sí? Es decir, que tengo una doble función. Piensen ahora en los animales domésticos y su alimentación. Generalmente el alimento balanceado produce materia fecal que es semisólida, ¿sí? No es dura, o semidura si quieren. Esto hace de que los sacos anales a veces no sean comprimidos lo suficientemente y se produce lo que se llama impactación. La impactación del saco conduce a que al animal le moleste, ¿sí? Porque es como que está presionando por ahí. Y el animal lo muestra a veces como apoyar la zona anal y desplazarla, ese desplazamiento en trineo que hacen algunos animales. Por lo tanto, hay que evacuarlos manualmente, ¿sí? Una maniobra sencilla, pero sumamente desagradable. Bien, pasemos ahora a ovinos y caprinos. Estos también tienen especializaciones glandulares. Aparece en estos animales, en los ovinos, una zona deprimida por delante de la órbita, es decir, del globo ocular, y esto es lo que se conoce como seno. ¿Qué son los senos? Los senos cutáneos son como pequeñas invaginaciones en determinados sectores del animal. Por ejemplo, este es el seno infraorbitario. ¿Qué hay en el interior del seno infraorbitario? Muchísimas glándulas de tipo sebácea. Esas glándulas sebáceas producen una secreción que aglomera todo lo que es el pelo y lana corta que tiene la oveja en esta zona, ¿sí? A veces se observa esto, ¿sí? Como una zona que tiene una coloración más amarilla, más intensa, casi naranja, ¿sí? Acá se ve que hay un cambio de coloración y es el efecto de la secreción que está saliendo por ahí. Este seno infraorbital, a mí me lo mencionaron en la sarna, ¿sí? Porque citaban que ácaros de la sarna quedan ahí, por eso es importante cuando se hacen baños de los animales, ahora no se hacen tan frecuentemente los baños antisárnicos, se les tiene que sumergir la cabeza para que entre en la zona del seno, ¿sí? En las cabras aparece un seno cornual, un poco discutido. Algunos autores dicen que es un seno, otros dicen que es una glándula, simplemente un conjunto de glándulas. Esas glándulas lo que hacen es lubricar la zona de los cuernos, de la base de los cuernos, los pelos que están ahí. No es para lubricar el cuerno, sino para los pelos. De manera que también, ustedes saben de que estos animales refriegan la cabeza contra árboles y postes, etc., están utilizando la producción de estas glándulas para marcar. Algunas cuestiones bastante raras es el seno interdigital que aparece en los ovinos. Este seno interdigital, ¿sí?, se observa en las extremidades
como en el espacio digital un orificio bastante importante en tamaño. Y ese orificio es la desembocadura de un pequeño seno, ¿sí?, en forma saxiforme que queda entre ambos dígitos. Acá en la imagen lo que se hizo fue sacar el dígito o el dedo completo de un lado. ¿Para qué? Para poder cortar la piel en este espacio interdigital y poder observar ese seno. En la pared del seno, la piel tiene abundantes glándulas del tipo de las sebáceas y sudoríparas. Y esto también ayuda a mantener los pelos de esta zona, ¿sí?, cubiertos por la secreción. De manera que una de las formas o una marcación que hacen los ovinos es en cada paso. Es decir, aparentemente, esta conducta que tienen de rebaño, gregaria, porque estos animales en la vida silvestre eran gregarios, ¿sí?, el ovino silvestre, ¿sí?, que se cita como precursor de la oveja, es el muflón, y que este lo tiene mucho más desarrollado, este seno. A lo que voy es que la secreción se produce en cada marcación, y eso permitiría que los animales identificaran el lugar por donde van los otros, es decir, para marcar justamente los puntos de recorrido que hace el rebaño. Son de los dos tipos, sebáceas y sudoríparas, y el otro lugar que vamos a citar es en el macho, en el carnero, unos senos que se ubican inmediatamente por delante de lo que sería la bolsa escrotal. Esos senos que aparecen ahí se los conoce como senos inguinales y tienen en su interior abundantes glándulas, también asociadas a lo que es la reproducción. No se olviden, no los vamos a ver hoy, pero es importante, el escroto y el prepucio son modificaciones cutáneas. Es decir, el prepucio es la piel más la parte que se invagina y se va a transformar en mucosa. Y el escroto, la primera capa que describimos, es la piel. En estos lugares también hay muchas glándulas, ¿sí?, que son del tipo de la sebácea. Por eso esta zona es una zona que casi siempre está untuosa al tacto, porque está grasosa, ¿sí? Y en algunos animales el prepucio tiene ciertas modificaciones de pelos, o como en el cerdo un divertículo. Todo eso lo vemos con genital. Pero no se olviden que es un componente de la piel. Nos quedan ahora los que llamamos anexos córneos. Es decir, en algunos puntos la piel se modifica para formar determinados elementos que están cubiertos de una sustancia fuertemente queratinizada. Estos están destinados al apoyo, como pueden ser las uñas, las pezuñas, los cascos, ¿sí?, o también aparecen como elementos de defensa, o quedan como residuos de elementos que existieron en otra época en los ancestros, fundamentalmente de la especie, que es el caso de los espolones. De estos tipos, hoy vamos a ver fundamentalmente las uñas, porque pezuñas y casco lo vemos con dedo. Pero en todos, básicamente, es lo mismo. Es decir, nosotros vamos a tener como base a todo esto, ¿sí?, un corion, que es el productor del tejido córneo, y el tejido córneo en sí, donde vamos a encontrar distintas partes. Después vamos a ver, por último, lo que serían las áreas especializadas para el apoyo en algunas especies como los carnívoros. Bien, esto ya lo vieron en primer año, hoy lo vamos a recordar, ¿sí?, y es un derivado netamente de la piel. Ustedes van a encontrar justo en el límite entre lo que sería la uña, ¿sí?, o ungícula de los carnívoros, una zona de transición donde aparecen dos formaciones de la piel que tienen estructura papilar. Es decir, ¿se acuerdan que la dermis tenía dos estratos? Un estrato es el papilar, que se interdigita
fuertemente con la epidermis. Bueno, este estrato papilar crece en densidad de las papilas, es decir, aparecen muchas más por superficie, y crecen en el largo de las papilas. Hay papilas que son más largas que otras. Ustedes acá van a ver dos zonas. Una zona de papilas bajas y otra segunda zona de papilas altas. La zona de papilas altas es lo que se conoce como región coronaria de la uña, o corona de la uña. La otra está un poquito más en proximal y es menos evidente. ¿Qué es lo que pasa? La región coronaria es la productora de lo que sería la base más importante de la uña, es decir, el tejido córneo más abundante que tiene la uña proviene de la parte coronaria. ¿Cómo es eso? Bueno, cada una de las papilas genera un túbulo córneo. Ese túbulo córneo está unido a los de al lado por medio de sustancia intertubular. Todo esto es queratina o ciertas modificaciones de la queratina que la vamos a ver en el casco, es la leidina. Esto hace que se produzca alrededor de esta tercer falange que tiene forma aguzada, toda una cobertura que es lo que llamamos pared. Por debajo, ¿sí?, la otra parte de la uña corresponde a lo que llamamos suela. Acá lo pueden ver también, como está coloreada de dos maneras distintas, pero en el interior esto se amolda a lo que sería, ¿sí?, la parte de la apófisis ungular de la falange distal. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se produce eso? Bueno, se produce de las papilas que tiene la región que llamamos corona. La ceja, que está marcada acá, es una pequeña elevación muy poco distinguible que estaría entre la piel y la uña, es decir, estaría cubriendo ligeramente la parte más proximal de la ungícula. Acá tienen la visión ventral para ver bien la suela, como la suela se une, ¿sí?, por medio de una zona un poquito más clara con la pared. Acá tenemos este esquema para poder ver lo que estábamos diciendo. Cada uno de estos puntos que están acá marcados, ¿sí?, corresponden a la zona donde se meten las papilas. En la ceja, las papilas son mucho menos elevadas y van a producir un barniz que cubre a la uña. Es lo que le da ese aspecto lustroso que tienen las uñas. Mientras que la corona es la verdadera productora del tejido córneo que aparece en forma de túbulo. ¿Qué pasa con el cuerno? Bueno, el cuerno tiene una estructura muy similar. Esta estructura está dada por el corio. Ahora, los animales, ¿sí?, domésticos, de los animales domésticos que vemos, los que tienen, ¿sí?, o algunas razas de bovinos tienen cuernos, ¿sí?, y suelen aparecer tanto en el macho como en la hembra. Siempre el macho suele tener cuernos de mayor tamaño. En los ovinos, ¿sí?, paradójicamente, los machos son los que tienen cuernos, mientras que las hembras están desprovistas de él. Y con las cabras estamos en un esquema similar al de los bovinos. Tanto machos como hembras tienen cuernos. En todos estos casos, el cuerno está moldeado sobre una estructura ósea. Esa estructura ósea es una apófisis cornual que pertenece al hueso frontal. Y no solamente el hueso, ¿sí?, es el que forma la base, sino que el frontal de los bovinos y de los ovinos, ¿sí?, se neumatiza, es decir, desarrolla un amplio seno frontal. Y un derivado o un divertículo del seno entra en la apófisis cornual. De manera que a medida que el animal crece, ¿sí?, el hueso también crece y los cuernos que se ponen sobre él, es decir, nosotros llamamos cuernos tanto a la parte córnea como a la parte ósea, también crecen. Ahora, si ustedes observan el cuerno de un bovino, van a ver que ese cuerno puede tener anillos. Esos anillos son anillos de crecimiento.
los anillos de crecimiento están muy asociados al tipo de alimentación que tuvo el animal durante la época. Los cuernos crecen constantemente, ¿sí? Y hay ciertas cuestiones bastante todavía poco entendidas. Por ejemplo, en los bovinos, cuando se los castra de adultos, los cuernos crecen mucho. Son el caso típico de los bueyes. Por supuesto que aún dentro de los bovinos hay razas que no son astadas, lo que conocemos como mochos. El caso más común es el Aberdeen Angus. Pero en las razas astadas, ¿sí? Si ustedes castran un animal, un macho, de adulto, van a ver que los cuernos se desarrollan mucho más que en un macho entero. Estos cuernos van a tener su crecimiento a partir de dos zonas. Esto es habiendo sacado o después de sacar toda la cobertura córnea. ¿Qué es lo que se ve acá? El corion, que en estos cortes está en color rojo. Ese corion, que no es otra cosa que tejido de la dermis más la capa germinativa del epitelio, es decir, la parte germinativa de Malpighi, forma estas papilas productoras de cuerno. También, misma estructura, son túbulos córneos. Después van a tener una zona que sería la intermedia, la del cuerpo del cuerno, donde las papilas son muy bajas o no existen, y finalmente lo que le da el crecimiento al cuerno en longitud son una serie de papilas que aparecen en el vértice o ápice del cuerno. Este es el esquema que normalmente tienen. Por supuesto que cada vez se prefieren más las razas que no tienen cuerno, por una cuestión de manejo, ¿sí? Pero aparecen. Voy a suspender un poquito, ¿sí? lo de la pantalla para poder mostrarle algo que tengo acá. Bien. Si ustedes pueden observar, ¿sí? Acá tengo una cabeza de ovino. Este es un carnero. Ustedes pueden ver que es astado, es decir, que tiene cuerno. Esto que yo desprendo acá es la parte córnea del cuerno. Por supuesto que en un cadáver se pierde el tejido blando, que es el tejido coriónico que recubre esto, que es la apófisis cornual del hueso frontal. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Si ustedes observan en detalle, ven que hay como todas pequeñas irregularidades que aparecen acá, y acá se hacen mucho más evidente esas irregularidades. ¿Sí? Son como pequeñas proyecciones, espinas que tiene la apófisis. ¿Qué es lo que se dispone acá? Bueno, el corion. Acá está aumentado de tamaño, por eso, ¿sí? Todas estas irregularidades que se pueden ver también desde el lado de adentro. Y acá van a ver que las irregularidades son menores. Cuando hablábamos de anillos de crecimiento, en el ovino son bastante claros. Fíjense cómo se van formando anillos separados por surcos. Estos tienen que ver fundamentalmente con el tipo de alimentación. En esta zona casi no tengo anillos porque evidentemente fue una época en la cual el animal recibió o una buena alimentación o una alimentación similar a lo largo de un periodo importante de tiempo. Es evidente de que esto está muy asociado con todo lo que tenemos, todo lo que tendríamos que ver en los animales silvestres. Bien, si bien el término que usamos para decir que un animal tiene cuerno es astado, no es lo mismo un cuerno que un asta. En general, los cuernos se citan en todos los animales de la familia de los bóvidos. Es decir, que tenemos a los antílopes, que tienen cuernos, y los que nosotros conocemos, que sería el Bos taurus y algo del Bos indicus también. Ahora, existe otro grupo de animales, que son los ciervos, que tienen una proyección similar, con misma estructura,
que serían las astas. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque las astas de este animal, ¿sí?, se van a caer una vez por año y van a crecer una vez por año, cosa que no sucede con los cuervos. Las astas, ¿sí?, que nosotros vemos en un ciervo aparecen o empiezan a crecer tiempo antes de lo que es la época reproductiva. Si ustedes pueden ver en este, que es el mayor de los cérvidos, un alce, estas astas están en crecimiento y todavía puedo ver que están recubiertas por una felpa muy suave, ¿sí?, porque esto, a medida que pasa el tiempo y el asta crece, empieza a perder nutrición y se empieza a caer. El animal ayuda, refregándose estas astas en crecimiento, contra los árboles, ¿sí? Por eso hacemos la diferenciación. En el momento en que las astas crecen, en estos animales, es un momento metabólicamente muy importante porque movilizan muchísima cantidad de calcio. Y hay que generalmente, cuando son animales en cautiverio, suplementarlos. Bien, nos queda el espolón, porque las arnejas ya lo vimos, la castaña y el espejuelo. ¿Qué son estas cosas? Son, ¿sí?, elementos córneos que aparecen en el equino. Tanto la castaña como el espejuelo en el miembro pelviano, la castaña en el torácico y el espejuelo en el pelviano, son formaciones que aparecen en la parte medial del miembro, la castaña inmediatamente por arriba del carpo, el espejuelo inmediatamente por debajo del tarso, que representan pequeños núcleos córneos donde hay abundancia de glándulas y están desprovistos de pelo. Son lo que quedó del primer dedo de estos animales, ¿sí? En general, hay un crecimiento del tejido córneo que aparece acá, que no es un tejido córneo muy duro, sino que es más bien elástico, y hay que rebajarlo, es decir, es parte de la higiene normal que se le hace al equino. El espolón es un par de formaciones que yo puedo palpar en lo que sería la cara palmar o plantar del nudo, ¿sí? Son en realidad dos pequeños núcleos córneos que están escondidos por los pelos de la arneja y que representan lo que quedó del segundo y cuarto dígito del caballo. Por lo tanto, no tienen mucha importancia práctica, pero sí hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer la revisión de los animales, ¿no? Bien, dejamos de lado todo lo que serían las cuestiones de cuernos y astas y nos vamos ahora a esta especialización que desarrollaron los carnívoros para el apoyo. Se los conoce comúnmente como almohadillas digitales. Las almohadillas digitales pueden ser, ¿sí?, específicamente las que están ubicadas en los dígitos, o también tenemos una almohadilla carpiana y una almohadilla metacarpiana y otra almohadilla metatarsiana. Todas responden a la misma organización. Son derivados de la piel. Son zonas de piel desprovistas de pelo. Son zonas de piel con una abundante queratinización. Y son zonas de piel donde aparecen gran cantidad de glándulas del tipo de las sudoríparas ecrinas. Todo eso es lo mismo. ¿Qué es lo que aumenta mucho en tamaño acá, aparte de la capa queratinizada? La dermis, que se hace espesa, y también la hipodermis, que empieza a tener un gran acúmulo de tejido adiposo que ayuda en el apoyo, es decir, disipa presiones. Si ustedes ven en este esquema, en la almohadilla es posible diferenciar papilas, ¿sí? Acá están las papilas esquematizadas, ¿sí? Y todo esto hace que sean zonas muy especiales que tenemos que revisar, ¿eh? Es común que haya lesiones porque son las zonas de apoyo del animal. De la misma manera que tenemos mucho cuidado con los cascos del equino y hay toda una higiene específica para el casco del equino, las almohadillas digitales tendrían que recibir también, ¿sí?, su atención. ¿Por qué?
porque es común que existan lesiones. Ayer comentaba María Ángeles que es muy común la aparición de úlceras también. Hay enfermedades que afectan la almohadilla, como la peste, distemper o moquillo canino, que produce una hiperqueratinización de las almohadillas. Así que son puntos a tener bastante en cuenta. Fíjense que hay una pequeña almohadilla en el primer dedo cuando está presente en el miembro torácico, ¿sí? Bueno, está presente en el miembro torácico generalmente. Y tengo la almohadilla carpiana, la almohadilla metacarpiana y las 4 almohadillas digitales típicas. Otras zonas que tendríamos que tener en cuenta. Esta es una región, ¿sí?, de transición de piel a mucosa, pero con especializaciones, tanto en el perro, que forma este plano que nosotros llamamos hocico, donde puedo ver estos elementos que son surcos, que me están separando áreas poligonales. También lo observo en los cerdos y también tengo un plano nasolabial en los bovinos y uno más chico en los caprinos. ¿Cómo se ve esto? Bueno, esto se ve como un área desprovista de pelo, con abundantes glándulas del tipo de las sudoríparas ecrinas, ¿sí? Y esto es lo que se ven, las áreas, y en el interior de esos polígonos que aparecen de piel fuertemente queratinizada, voy a encontrar aberturas de conductos de glándulas. En el cerdo me aparece una formación, en el bovino otra, pero todas responden al mismo esquema. Acá tengo un plano nasolabial del bovino, acá se ven los hollares, la boca, y se alcanza a ver algunos de los dientecitos, y veo cómo aparecen todas esas áreas, ¿sí? Acá se ve bien claro, área provista de pelos cortos, área sin pelos, ¿sí? El morro del cerdo, con un esquema muy similar, ¿sí? Y finalmente el plano nasolabial de los caprinos. Bien, no se olviden de la tela subcutánea o subcutis, que es el tejido que une la piel a los tejidos circundantes. Este tenía las características de estar altamente vascularizado y poder acumular tejido adiposo. Hay áreas del tejido celular subcutáneo que dijimos que son más propensas a acumular tejido adiposo. Sin embargo, el tejido adiposo que nosotros vemos en los animales adultos es un tejido adiposo bastante clásico, ¿sí?, que se considera fuertemente vascularizado, pero si ustedes ven, clásicamente forma grandes acúmulos, células que tienen grandes globos de grasa, o glóbulos de grasa, ¿sí?, por eso se las representa globosa siempre, y en la jerga común se la conoce como grasa blanca. Es un producto comestible, ¿eh? En los bovinos y en los cerdos la grasa se usa mucho. Uno se comió unas empanaditas, ¿sí? Ahora viene la época del fresco, unas empanaditas fritas son más ricas con grasa. Pero bueno, ahora los nutricionistas dicen que no. Y hay otro tipo de grasa que no aparece tanto en los animales domésticos, salvo en la primera etapa de la vida, cuando recién nacen, que es la grasa parda, ¿sí?, o grasa marrón, que está asociada con animales que pasan por periodos de hibernación, ¿sí? Esta grasa es una grasa que es multilocular, el aspecto histológico es casi de un epitelio, las células se ponen como si fuera en un epitelio y por lo tanto está fácilmente disponible para necesidades energéticas. Cito que uno de los animales que presenta este tipo de grasa son los murciélagos, es decir, los quirópteros. Estos animales que ya están instalados en las ciudades o cerca de ellas, son un elemento que está transmitiendo la rabia. Es decir, justamente en esta grasa parda parece que hay reservorios, ¿sí?, del virus rábico, es decir, el animal no sufre la enfermedad, pero sí transporta el virus. Bueno, creo que no hay mucho más. Acuérdense que la piel se mueve, que hay un músculo que mueve la piel, que es el músculo cutáneo,
y que siempre vamos a tener a la piel como un territorio vascular muy importante. Estos son conceptos que por ahí en fisiología los tendrían que trabajar en conjunto con nosotros. Cuando nosotros hablamos del autónomo, el sistema nervioso autónomo, decimos de que abre o cierra lechos vasculares. ¿Cuáles son los lechos vasculares a los que estamos haciendo referencia? Por ejemplo, los músculos, ¿sí? Cuando el músculo necesita mayor cantidad de energía, porque está trabajando o va a ser exigido en un trabajo, se abren los capilares, los vasos sanguíneos y fundamentalmente el lecho capilar que está entre las fibras musculares. A eso llamamos lecho y en general el simpático lo abre. ¿Qué pasa con la piel? Bueno, la piel es otro lecho vascular importante donde el autónomo es el que lo comanda. ¿Qué pasa cuando el animal sufre un estrés o se le activa el sistema simpático? Bueno, el lecho vascular de la piel, que es muy importante, tiende a cerrarse, ¿sí? Por eso hay escalofríos cuando sentimos algo que nos da miedo, ¿no? Porque se disminuye la cantidad de sangre que circula por la piel. Todos estos elementos, ¿sí?, son elementos que tenemos que ir armando, no es solamente lo anatómico, es cómo la función, ¿sí?, y la morfología se conectan uno con lo otro. Por eso la clase de hoy ha sido con mucho contenido de función. La dermis, que es lo que nos quedaría, tiene dos partes. Una parte papilar, que ya la vimos cómo se especializa en determinados lugares, y una parte reticular. Es el espesor de la dermis lo que le da el espesor a la piel, y lógicamente lo que le da el espesor al cuero. Las pieles más gruesas que tenemos entre los domésticos son las de los bovinos. Después le sigue la del equino. Pero es esta capa la que nosotros no la vimos en detalle, es tejido conjuntivo, derivado del mesodermo, pero sí la vimos cuando hablamos justamente de todos los elementos epidérmicos que profundizan en la dermis. Así que en la dermis encontramos el folículo piloso, el músculo erector del pelo, gran cantidad de vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas, todo eso tiene que ver con el tejido dérmico. Y creo que nos queda muy poquito. Cuando hablo del subcutis, no me quiero olvidar de mencionar lo que son las bolsas subcutáneas. Estas bolsas son de dos tipos. O son mucosas, porque la secreción que contienen es mucosa, o son sinoviales, porque la membrana interna que las tapiza produce sinovia. ¿Dónde están ubicadas? Están ubicadas en el tejido celular subcutáneo y permiten que la piel deslice sobre estructuras duras. Las más importantes que vamos a ver en los animales, sea tanto más específicamente en el equino, son las bolsas subcutáneas preescapular, que está ubicada inmediatamente por delante del borde craneal de la escápula, la bolsa subcutánea carpal, que está ubicada en la superficie dorsal del carpo, y la que más frecuentemente vemos con alguna patología es la bolsa subcutánea del olecrano. Acá, ¿qué es lo que hace la bolsa? Permite que la piel, que tiene cierta movilidad en esa zona, se desplace más libremente sobre esa superficie dura. ¿Qué puede pasar con esas bolsas? Que se traumaticen y se inflamen. Inclusive, esto se puede ulcerar, es decir, puede romper la piel. En el miembro pelviano o en su cercanía voy a encontrar una bolsa que está interpuesta entre la piel y la tuberosidad coxal, una similar entre la piel y la tuberosidad isquiática, una más pequeña por debajo de la piel que pasa por arriba del trocánter mayor del fémur. Muy grande es la bolsa prepatelar, que está por delante de la rótula. Hay algunas menos importantes sobre el maléolo, sobre la tuberosidad de la tibia, y acá la que nos falta es la que está sobre la tuberosidad del calcáneo, que es otra, como acá se ve, que se puede inflamar. ¿Sí? Estos elementos hacen que haya que tenerlos siempre en cuenta. Acuérdense que cuando dimos la parte general de sinoviales, dijimos que había tres tipos de sinoviales.
Sinoviales cutáneas, que son estas bolsas, ¿sí? Sinoviales articulares asociadas a la cavidad articular, y las sinoviales que revisten los tendones, que las llamamos tendinosas. Bien, estas casi todas son a la forma de bolsa. ¿Por qué las tenemos que tener en cuenta? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que este caballo va a estar en decúbito un tiempo porque tiene una lesión en uno de los miembros que lo impida pararse. Bueno, estas zonas es donde la piel va a estar apoyando contra el piso y del otro lado tiene una superficie dura. Por lo tanto, son las zonas que más frecuentemente se lesionan, formando estas famosas escaras de decúbito. Si esto no se maneja bien, inclusive se puede ulcerar la bolsa, es decir, se rompe la piel y se rompe la bolsa, con lo cual es difícil cicatrizarlo porque está constantemente saliendo líquido. Bien. Creo que con esto damos terminado.